Quiero compartir con ustedes, desarrollar una palabra que no está en la Biblia. Ustedes saben que usamos hay muchas palabras que se usan en nuestro lenguaje evangélico que no están en la Biblia. Por ejemplo, hablamos de la Trinidad y creemos en la Trinidad, ¿cierto? Los testigos de Jehová nos acusan por eso, porque dice, esa palabra no está en la Biblia. Y es cierto, no van a encontrar Trinidad en la Biblia. ¿O alguno de ustedes la encontró? No la van a encontrar. Lo que sí van a encontrar es que en muchísimas oportunidades está mencionado Dios Padre, y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, existe. Otra palabra, otro que solemos, la expresión la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? El mandato de evangelizar. ¿Dónde está esa frase en la Biblia? No existe en ningún lado. Si alguno de ustedes me encuentra la frase la Gran Comisión, cambio la Biblia. Sí está expresado el mandato de ir a predicar, evangelizar y llevar el mensaje, pero la expresión esa no está. Y yo quiero hablar de una palabra que tampoco está en la Biblia, pero que hay mucho en la Biblia que nos muestra que está en el corazón de Dios. La palabra es el potencial o las posibilidades. ¿Sabe lo que es el potencial? Cuando uno ve a un chiquito que agarra una guitarra o una batería y la usa bien, uno que dice, este es un músico, un baterista, un guitarrista en potencia. Acá teníamos un personaje que se lo llevaron de Europa porque acá no pudieron ver y vinieron los de España, creo que era, y se lo llevaron al petizo, a la pulga. No vieron el potencial que tenía, y hoy es el primero del mundo. ¿Quién es? O sea, eso es el potencial, algo que está y que por ahí no se ve. Incluso también, ojo, no siempre el potencial es positivo, también hay el potencial negativo. A veces se ve a un chiquito que ve un bichito y lo pisa, y ve otro animal y lo mata, y maltrata a los animales, y dice, este es un asesino en potencia. Entonces, hay un potencial en cada uno de nosotros. ¿Qué sería? El potencial es un adjetivo. O sea, es algo que no existe o no sucede, pero tiene la posibilidad de ser, existir o suceder en el futuro. Un ejemplo, los incendios son un peligro potencial en las zonas boscosas. Por eso ustedes cuando van por las rutas en zonas, por ejemplo, yendo hacia Misiones, que hay muchos bosques de pino, prohibido encender fuego. Incluso hay unos carteles donde ponen con diferentes colores los riesgos que hay, porque no está incendiado el bosque, pero hay un incendio en potencia. Desde que está la represa de Itaipú, la de Yacyretá, hay inundaciones en potencia. O sea, posibilidades de que un día se rompa, ojalá que no, y pase eso. Entonces, es una fuerza o poder que se tiene disponible para hacer algo determinado. Por ejemplo, a veces decimos que hay mucho potencial humano. Y sí, hay mucho. Ustedes saben que no solo se aplica a las personas, se puede aplicar también a grupos, a familias, ciudades, a naciones. La Argentina, a mitad del siglo pasado, era una de las primeras economías, una potencia mundial. Se la consideraba la posibilidad de llegar a ser la tercera potencia del mundo. Pero eso lo vieron de afuera y dijeron, no podemos permitirlo. Y encontrando algunos adentro, lograron que la Argentina no sea lo que en potencia pudo haber sido. Porque de hecho uno mira los campos que tenemos, las riquezas minerales, la ganadería, la capacidad que hay en la Argentina, porque muchísimos científicos han salido de Argentina, en el fútbol también. En lo único que anduvimos bien, en el tema fútbol, eso sí, hemos exportado los mejores, y tenemos también acá. Pero en otras cosas, esa potencialidad de la Argentina se frustró, la truncaron, personajes de afuera,
asociados con personajes de adentro. Ahora, eso puede pasar en las vidas nuestras. Y Dios, cuando nos llama a nosotros para ser sus hijos, ya ve en nosotros el potencial, que obviamente es su Espíritu Santo en nosotros, pero va a obrar en algunos de una manera, en otros de otra. Cuando comenzó Dante Gebel hace, no sé, 20, 30 años, se lo veía, un muchachito con un ímpetu, con un carisma especial. Y ustedes ven lo que Dios lo está usando ahora, allí en la iglesia que tiene en Estados Unidos y la bendición que es a nivel mundial. ¿Por qué? Porque había algo en él que Dios había puesto y se desarrolló. Y en otros, lamentablemente, se trunca, no llega a donde tiene que llegar. Por ejemplo, en Hechos capítulo 9, versículo 15, el Señor está hablando con Ananías, aquel hombre que se lo menciona una sola vez en la Escritura, porque se lo menciona cuando Dios lo llama para que vaya a orar por Saulo de Tarso, que el perseguidor de la iglesia, que había quedado ciego por el resplandor que cuando se encontró con el Señor en el camino. Entonces cuando el Señor le dice, tenés que ir a verlo a fulano, Saulo, y a orar por él, no, Señor, le dijo Ananías, si este es un peligro, si mata a los cristianos, Señor, yo voy a decir que vengo a orar por él, me hace cortar la cabeza. Y el Señor le dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. ¿Quién hubiera dicho que Saulo de Tarso, el perseguidor de las iglesias, iba a llegar a ser, por decirlo así, el más grande de los apóstoles, en el sentido de lo que hizo, de cómo lo usó el Señor, que escribió las epístolas donde tenemos todo, los valores, los principios, todo lo necesario, la base para nuestra vida cristiana? Llegó, a Pablo se lo llama el intérprete de Cristo, unas profundidades extraordinarias, incluso según cuenta él, fue llevado, no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, al tercer cielo, donde vio cosas maravillosas. Pero, ¿quién veía eso? Si aún este hombre con el cual el Señor, el Espíritu le estaba hablando y le dijo, tenés que ir a orar por Saulo, no, le dijo, no veía, ¿qué va a ver? El único potencial que veía en Saulo es que esto nos va a matar a todos. Sin embargo, de perseguidor se transformó en un seguidor de Cristo y después en un perseguido por el Evangelio. Y Dios lo usó, había un potencial en él. En 2 Tesalonicenses 2:13, ya es el apóstol Pablo el que escribe, él le dice a los hermanos de Tesalónica, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nosotros estamos acá, hemos sido elegidos un día por el Señor, Él nos llamó, ¿para qué? ¿Solo para que ya cambiemos el destino eterno? Ya nuestro destino no sea la condenación, el infierno y ahora sea el cielo y ahí termina todo. No, hay una posibilidad en nuestra vida, hay un potencial, hay algo que Dios quiere que se cumpla en nuestras vidas y a través nuestro. En este caso, Pablo le dice a esta gente, primero los escogió para salvación, pero ¿cómo? Mediante la santificación. O sea, nuestra vida tiene que ser apartada para Dios y al servicio del Señor. Ustedes saben que nadie, salvo en el propósito de Dios, que Dios solo Él lo sabe, nadie dice, este bebé que está en el vientre va a nacer y va a ser el mejor futbolista del mundo, va a ser un científico famoso, va a ser presidente de la nación, salvo cuando hay sucesión monárquica, que se sabe que el bebé que está por nacer va a ser el príncipe, después el futuro rey, pero porque hay una sucesión. Pero la mayoría de la gente que llega a grandes cargos y a grandes lugares, uno dice, no puede ser. Incluso ahora en este tiempo que se está hablando por el tema del aborto, se está descubriendo cuántos niños que no fueron abortados después llegaron a ser famosos. Hay uno, no me acuerdo, un jugador de fútbol, Andrea Bocelli, el cantante también iba a ser abortado, y otros tantos. Pero la madre no es que le preservó la vida porque dijo, no, yo no voy a matar a este bebé porque este va a ser el mejor jugador de fútbol, o este va a ser un cantante famoso, o este va a llegar a ser presidente de la República. No lo abortó porque entendió que no lo tenía que hacer, porque eso era un asesinato.
tenía principios, tenía valores cristianos y preservaron la vida del bebé, pero sin saber lo que iba a pasar. Pero Dios sí sabía, había un potencial en él y se cumplió. Y tenemos que entender que el único que lo sabe perfectamente es Dios. Ahora, es bueno que nosotros empecemos a decir, bueno, Señor, ¿para qué me pusiste entonces? ¿Cuál es el potencial que hay en mi vida? ¿Cuál es la posibilidad? ¿Para qué estoy? ¿Por qué me vas llevando por este lado? ¿Por qué me vas llevando por el lado de la música? ¿Por qué me vas llevando por el lado del estudio? ¿Por qué me vas llevando por el lado del deporte? ¿Qué es lo que hay? ¿A dónde me estás queriendo llevar? ¿Cuál es el potencial? Porque por algo lo hace el Señor. Si nosotros empezamos a mirar nuestras vidas así, podemos hacer grandes cambios. Porque lo que tenemos que hacer es permitir que se cumpla lo que Dios puso y quiso que suceda en nosotros. Yo quiero decirle una cosa, no es que nosotros le cambiamos los planes a Dios, eso es imposible. Lo que sí le cambiamos muchas veces lo que fue el anhelo de su corazón. Porque Dios dijo, bueno, yo quiero que esta persona que va a nacer sirva para tal cosa. Después esa persona hace lo que quiere. Dios ya lo sabía, no le cambiamos el plan a Dios. Dios sabía que lamentablemente esa persona no iba a llegar a hacer lo que Él quería que llegue a hacer. Pero había un deseo en el corazón de Dios. Por eso, aunque es un versículo difícil, por eso en Eclesiastés dice, no hagas demasiado mal, no sea que mueras antes de tiempo. Eso no significa que le cambiamos el plan a Dios. Dios ya sabía que ese jovencito se iba a matar a los 25 años porque se subió a una moto y andaba a 200 kilómetros por hora y encima sin casco. Dios ya lo sabía, pero murió antes de tiempo, porque no era el plan de Dios, no era el deseo de Dios que se matara. O aquel otro que se mató por las drogas. Murió antes de tiempo, en el sentido de que podía haber vivido muchos años más. Dios ya sabía que se iba a morir a esa edad, porque Él sabe todo, pero Dios tenía otro anhelo, otro deseo. ¿Entendemos eso? Hay potencial en tu vida, eso es lo que yo quiero que hoy nos llevemos en el corazón. Hay potencial en mi vida, que yo no sea tan tonto, tan necio, no quiero decir estúpido porque queda feo, entonces que no sea tan necio de impedirle a Dios que se cumpla el potencial que hay en mi vida. Pasan los años, nos vamos volviendo viejos, dice la canción, sin saber lo que es vivir. No, ¿cómo puede ser eso un cristiano? Y la mayoría de ustedes son jóvenes, entonces hay mucho tiempo por delante. En Deuteronomio 7:6 Dios le habla al pueblo de Israel. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ese es el plan de Dios para Israel. Israel lo frustró. Al final de los tiempos se va a cumplir. En un tiempo fue el pueblo especial de Dios, lo sacó de Egipto, pueblo chiquitito, ustedes miran en el mapa, es una pavada, el tamaño de la nación, sin embargo una potencia que puso en jaque a quien se le cruce. En el tiempo que estaban bien con Dios, no había ejército enemigo que pudiera destruirlo. Cuando empezaron a hacer lo que querían, lean el libro de los jueces y fíjense cómo el pueblo era destruido. Y después fue llevado a un cautiverio y después rechazaron al Mesías, estando de vuelta en su tierra, pero bajo el Imperio Romano, rechazaron al Mesías y bueno, así les fue, 2000 años después. Pero sigue siendo un pueblo que manifiesta ese llamado de Dios. Ustedes ven que Israel tiene adelantos extraordinarios, ¿sí? y mentes brillantes. Hoy por hoy no se cumple el proyecto de Dios, pero se va a cumplir. Pero lamentablemente ellos lo frustraron. Que no seamos nosotros los que frustramos el plan de Dios en nuestras vidas. Fíjense lo que dice Nehemías 9:7, donde Nehemías está orando y le dice Nehemías al Señor, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Fíjense si había potencial ahí. Abraham quiere decir padre enaltecido, ya de por sí no pega porque no tenía un hijo. Pero encima Dios le pone Abraham, que quiere decir padre de naciones o padre de multitud, y no tenía un hijo. Había o no había un potencial ahí. Dios lo sacó, le dice, era de noche, dice, salí, mira, si podés contar las estrellas, así vas a poder contar tu descendencia. Si podés contar la arena que está junto al mar, así vas a poder contar tu descendencia, porque así va a ser tu descendencia. Pero Señor, no tengo un hijo, ¿cómo voy a tener esa descendencia?
pero había un potencial en él. Él le creyó a Dios y tuvo un hijo. ¿Cómo se llamaba? Isaac. Ese hijo después tuvo 2, después uno de ellos tuvo 12, y ahí está la nación de Israel. Y encima Abraham le quiso dar una manito a Dios y tuvo otro hijo con Agar, que es mayor en número que Israel, pero lamentablemente es el enemigo del pueblo de Dios, que son los árabes. Ahora, un hombre que tenía un potencial extraordinario en su nombre, en el nombre que llevaba, y sin embargo no tenía un hijo. Pero él le creyó a Dios y eso se cumplió. Y hoy nadie puede contar la descendencia, porque encima Abraham se lo llama el padre de la fe. O sea, aparte de la descendencia de los israelitas, los judíos, aparte de la descendencia de los árabes, todos nosotros, él es el padre de la fe. O sea, somos los cristianos, en un sentido, somos descendientes de Abraham. Había una potencialidad en él, una posibilidad. Él no la veía. De hecho, ¿quién la va a ver a los 100 años no tener un hijo y que venga Dios y te diga, vas a tener millones digamos, de tu descendencia va a ser millonaria en número y no tengo uno? Sin embargo, Dios lo hizo. Ese potencial, como aquel hombre que seguramente Dios lo había llamado, le había puesto en su corazón el anhelo de predicar el Evangelio, y cuando estaba ya para morirse, estaba muy triste porque dijo, Dios me llamó a predicar, yo tenía eso en mi corazón, pero en realidad en mi vida solamente pude ganar una persona. Una persona, tanto predicar, pero gané una persona para Cristo. ¿Y quién era esa persona? Una persona, creo que se llama Billy Graham. Billy Graham murió hace un par de años, el año que iba a cumplir 100 años. Él predicó en todo el mundo, sin excepción. Millones de personas escucharon el Evangelio. Hubo uno que lo llevó a los pies de Cristo. Y bueno, tuvo la descendencia, solamente que a través de otro. O sea, Dios cumple sus propósitos. De hecho, dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. El asunto es que yo tengo que conocer cuál es el propósito de Dios y creerle a Dios. En Mateo 19:26 dice, para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolo fijamente, mas para Dios todo es posible. O sea, sí, pero nosotros empezamos a poner dudas de si es posible, si no es posible. Por ejemplo, decimos, bueno, si es un norteamericano lo puede hacer, porque los yanquis tienen mucha plata, tienen mucha tecnología, tienen mucha capacidad, pero nosotros, pobres argentinos, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién te dijo? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Nosotros solo a veces estamos diciendo yo no puedo. Sí, claro, él puede porque él estudió, sabe hablar, pero yo qué voy a ir a predicar si no sé ni hablar. No es así. De hecho, si miramos los 12 apóstoles del Señor, todavía no venía Pablo. Los 12 apóstoles del Señor, ninguno de ellos eran personas eruditas, estudiosas. Uno era cobrador de impuestos, el otro, 4 eran pescadores, otro era Simón el Cananista, o sea, un rebelde, un revolucionario. El único que más o menos tenía un poquito de preparación, ¿saben quién era? Y que era el único judío, porque los otros 11 eran de Galilea. ¿Quién era el único judío de los 12 apóstoles? Judas, el traidor. Insólito. O sea, a veces nosotros decimos, funciona, y resulta que no es que funciona, es lo que el Señor escogió. Cada vida, cada persona tiene algún potencial. Eso ténganlo por seguro. Hay algo en nosotros. Dios nos hizo a cada uno especial para servirle. ¿En qué? Bueno, busquemos del Señor. Y no busquemos queriendo compararnos. En los que somos pastores, lo que nos toca pastorear una iglesia, nosotros decimos, hablando de lo actual, porque por ahí podríamos mirar la historia más antigua, pero en la actualidad yo digo, y a mí me gustaría tener una iglesia como Dante Gebel. A veces yo leo los lunes, porque su gente, su equipo de multimedia, controla todo, publica, y entonces dice, ayer se conectaron más de 50.000. Yo cuando veo que 50 escucharon lo que yo puse el videito, me pongo contento. Bueno, es casi lo mismo, la única diferencia es que después de él dice 1.000.
mío dice 50, el de él dice 50.000. Qué lindo sería, pero yo no soy Anti-Jebel, yo no soy Billy Graham, yo no soy Anacondia, a mí me llamó esto y Anacondia lo llamó a lo otro. Acá están los músicos y tocan muy bien, pero hoy por hoy, no sé en el futuro, hoy ninguno ocupa el lugar de Marcos Witt, así, o de alguno de estos otros famosos. Pero cuando Marcos Witt empezó, allá en su pueblito, tocaba una guitarrita y el Señor lo llevó. Entonces, hay un potencial y uno tiene que decir, bueno, que sea lo que el Señor tiene planeado para mí, que yo no le frustre los planes al Señor. Hay dos clases de potencial o de posibilidades. Está lo bueno, que proviene de Dios, y lamentablemente está el potencial malo, que es el resultado de la herencia de pecado. Y ese sí tenemos que identificarlo y sacarlo. Por ejemplo, un muchacho nace en una familia alcohólica. Bueno, tiene que buscar a Dios, afirmarse y decir, no, pero yo no tengo por qué seguir el mismo camino. Y cualquier otra cosa que es mala, uno tiene que sacar esa. Obviamente, lamentablemente, si no se encamina, si no busca al Señor, quien vive en una familia corrompida, arruinada, ya sea en alcoholismo, en la droga o en alguna otra cosa, familia que se dedican a robar, va a ir por ese camino. Ese es el potencial que tiene, humano, pero de parte de Dios hay otro potencial y ese es el que hay que buscar, las posibilidades de Dios. Tenemos libertad para elegir. Dios puso en cada uno de nosotros un potencial. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué podés hacer? ¿Discipular a otras personas? ¿Trabajar en la alabanza, en la adoración? ¿Estar en el ministerio de intercesión? ¿Estar trabajando con mujeres? ¿Ir a visitar los presos a la cárcel, los enfermos en los hospitales? ¿Salir a evangelizar por las casas? O tantas cosas que podemos hacer. Incluso los trabajos que se hacen materiales. El otro día me decía un hermano, pastor, ¿qué vamos a hacer con la limpieza? Y bueno, le digo, tenemos que venir todos. Uno, por ahí alguno lo toma con una mayor responsabilidad y nos dedicamos y cuidamos. Alguien tiene que estar ahí adelante como está Alejandro. Y eso es de mucho valor, porque está cumpliendo una función. Entonces, fijémonos qué podemos hacer. Y por supuesto siempre mirar qué más puedo hacer para el Señor, no quedarme con poco. Nuestra elección determinará los resultados presentes, futuros, me refiero acá a la tierra, y eternos, obviamente. No estoy hablando de la salvación, eso es una cosa que yo le estoy hablando, este mensaje a creyentes, personas que ya tienen a Cristo en el corazón, eso ya está decidido, pero como creyente, ¿qué resultados vas a tener ahora? ¿Qué resultados vas a tener más adelante en tu vida? ¿Y cuáles son los resultados eternos? Porque la Biblia nos habla de coronas, la Biblia nos habla, cosas que por ahí no son muy fáciles de interpretar o aplicar, pero dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, reina sobre 5 ciudades. ¿Se acuerdan en la parábola de los talentos? O sea, no sabemos qué puede hacer el Señor con nosotros en el futuro, en la eternidad, pero tenemos que estar preparados. Algunos ejemplos bíblicos para ir adelantando. Caín tenía un potencial igual que Abel. Es más, Dios le dijo, el pecado está a la puerta, si vos querés lo puedes vencer. O sea, tenía el potencial de vencer. Sin embargo, él tomó el otro potencial, el de hacerle caso al pecado, dejarse llevar por el pecado y mató a su hermano. Y por supuesto su vida fue desgraciada de ahí en adelante, aunque vivió muchos años. Otros que tuvieron un potencial extraordinario, unas posibilidades maravillosas y la arruinaron fueron Adán y Eva. Pobres Adán y Eva. Yo les puedo asegurar que si en vez de Adán y Eva pusiéramos fulanito y fulanita, es lo mismo. Si hubiéramos estado algunos de nosotros allá, no hubiéramos sido mejores que ellos. Pero qué lástima, ¿no? Que ellos se dejaron engañar. Sin embargo, tenemos a alguien que sí fue diferente, Moisés. En Moisés había un potencial. Según el faraón tenía que morir, porque en ese tiempo pues, habían crecido tanto los israelitas que todo hijo varón tenía que morir. Entonces la madre lo escondió y fue al palacio. Bueno, después cuando vino la hija del faraón y lo llevó 40 años en el palacio
Ya había un potencial en él, pero él se equivocó y quiso liberar al pueblo de una manera que no era correcta. Tuvo que huir y estuvo 40 años en el desierto apacentando las ovejas de su suegro, pero en él estaba el potencial. Y un día Dios lo llamó y luego vemos la historia de los otros 40 años sacando al pueblo de Egipto y llevándolo por el desierto hasta la tierra prometida. Había un potencial en él, pero se perdieron casi 80 años porque él no hizo las cosas correctamente en su momento. Es posible que en algunos de nosotros se cumpla ese potencial, pero fuera de tiempo. Dios quería que se cumpla antes y nosotros perdimos el tiempo. O sea, no perdamos el tiempo. En Josué había potencial, porque por eso él y Caleb fueron los que dijeron, tenemos que tomar la tierra, pero los demás no los dejaron y no pudieron tomarla. Ya había un potencial, de hecho llegó a ser el que introdujo al pueblo a la tierra prometida y los llevó, los guió durante toda la campaña de conquista de la tierra, pero se tuvo que pasar 40 años en el desierto. En el caso no fue culpa de él, pero lo perdió el momento. Gedeón era otro que tenía potencial, porque él confiaba en Dios, pero lamentablemente a causa de los enemigos, él estaba limpiando el trigo en el lagar, en un lugar que no se limpia el trigo, sino que es para las uvas, pero un lugar escondido, porque si no se lo robaban. Pero vino el Señor, habló con él y él liberó al pueblo. Había un potencial en él. Uno de los casos más insólitos es el de David. Y acá es algo notable. No vieron el potencial su papá, menos sus hermanos. Ese el muchachito que está allá cuidando las ovejas, chiquito, mirá este grandote, mide 2 metros de altura, el hijo mayor, este es, dijo. Pero lo lamentable es que el mismo sacerdote de Dios no lo vio, Samuel no lo había visto, y puede pasar eso. Por eso nosotros tratamos de mirar y ayudar a los demás para que encuentren su potencial y digan, bueno, hace esto, pero a veces puede ser que se nos escape. Y tenemos que escuchar la voz de Dios como Samuel, que le dijo, no mires lo que está delante de tus ojos, que te parece chiquitito, ese es el que yo escogí. Y ahí fue escogido David para rey de Israel. Claro, como el anterior que había ungido Samuel medía como 2 metros de altura, era Saúl, era alto, él pensaba, quería buscar otro grandote, y no era ese. A veces nos equivocamos. Salomón tenía potencial, lo destruyó, lo arruinó. El otro día estábamos hablando con unos pastores y saben que la Biblia habla de 2 clases de sabiduría. Si ustedes leen en las epístolas, habla de la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría natural, animal y diabólica. ¿Y saben qué? Salomón recibió sabiduría de Dios al principio, pero después se fue por la humana, porque si no, él no hubiera traído, se casó con mujeres extranjeras, la trajo a la tierra de Israel, les levantó templos para los ídolos, los dioses paganos, y después él mismo entró al templo a adorar. Él ya su sabiduría celestial la perdió y se guiaba por la sabiduría natural, animal, diabólica. Él destruyó el potencial, el plan de Dios que había para su vida. El primer caso que hablamos, Saulo, el versículo que leímos, que se transformó en Pablo, tremendo potencial había en él. De hecho, se veía que era un hombre que tenía firmeza en sus convicciones. Por eso él dijo, este no es el camino correcto, hay que destruirlo, y perseguía a los cristianos. Tenía firmeza en sus convicciones. Él estaba seguro que lo que estaba haciendo estaba bien y que lo hacía para Dios, entonces lo hacía con toda su fuerza. Había un potencial en él, pero estaba equivocado. Entonces Dios lo encaminó, lo trajo, y como le dije, de perseguidor se transformó en un seguidor de Cristo y después un perseguido. Pero ahí se cumplió el verdadero potencial, las posibilidades de Saulo. Pedro es otro. Pedro, un pescador, sin embargo, que impulsivo, que a veces decía cosas que no tenía que decir, que metió la pata, que negó al Señor. Sin embargo, Pedro tenía un potencial y lo vemos predicando en Pentecostés, predicando después en otras oportunidades, escribiendo las epístolas y después muriendo como un mártir. De hecho, todos los apóstoles tenían un potencial y todos cumplieron, excepto Judas, porque como dijo Jesús en su oración, este es el hijo de perdición, o sea, ya vino para eso. Pero los otros 11, aunque no están todos mencionados en el libro de los Hechos y en las Escrituras, tenemos mencionado a Jacobo,
que es uno de los primeros mártires que le corta la cabeza a Herodes, pero después lo tenemos mencionado a Pedro, a Juan, ¿y los otros? No menciona la Biblia, pero sí los libros de historia de la época mencionan que ellos fueron a evangelizar a otros lados y todos murieron martirizados por el Evangelio, o sea que cumplieron la función. Lo que pasa es que el libro de Hechos, bueno, se ocupó de Pedro, de Juan, después Juan escribe el Apocalipsis, su epístola, 3 epístolas y el Evangelio, pero todos fueron usados por el Señor. Juan Marcos, ese muchachito que acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero, había un potencial en él. Lamentablemente, como era jovencito, se asustó, volvió con su mamá. Pablo después no lo quiso llevar en el segundo viaje, entonces se fue con Silas. Y Bernabé se lo llevó a Juan Marcos. Bernabé vio el potencial. Lamentablemente, el gran apóstol Pablo no lo vio. Pero en el futuro, Pablo dice, mándemelo a Juan Marcos que lo necesito porque me es útil para el Evangelio. Y de hecho escribió un Evangelio también. O sea, había potencial en él, solamente que hacía falta encauzarlo. Todos tenemos potencial, no tenemos, aparte nosotros los hombres no tenemos derecho a descartar ni desechar a nadie. Eso es trabajo del Señor. Y tengo 2 más anotados acá. Timoteo, ¿quién podía ver potencial en Timoteo? Según lo que da a entender la Escritura, era un hombre tímido, de bajo perfil, pero lo vio Pablo, lo vio su corazón, vio que lloraba queriendo hacer las cosas bien para el Señor. Y bueno, según tenemos entendido, él era pastor de la iglesia de Éfeso. Y tan importante que se le escriben 2 cartas. De hecho, la segunda carta a Timoteo es como el testamento, las últimas palabras, porque es la última carta que escribe el apóstol Pablo. O sea, había un potencial en él y se cumplió. Y ahí sí Pablo lo vio. Y después hubo uno que Pablo lo llevó a trabajar con él, que en una de las cartas lo menciona como un colaborador, y después en otra dice, me ha abandonado. Se llamaba Demas. Había potencial, pero él. Por eso a mí me duele tanto, me duele, no me enoja, me duele cuando veo que los hermanos no se esfuerzan, no se comprometen con el Señor. Tanto en congregarse, que no es lo más importante, no se van a ir al infierno ni perder las bendiciones por no congregarse, pero quien no se congrega demasiado tiempo porque algo no anda bien, no está buscando más del Señor. Y también cuando no dedicamos tiempo a prepararnos, a estudiar, a servir al Señor, a rendirle todo lo nuestro, todo lo que tenemos, ponerlo a su servicio. Duele, porque hay un potencial en cada uno de ustedes y muchas veces lo frustramos nosotros, lo frustran ustedes cuando prefieren hacer otra cosa en vez de buscar las cosas del Señor. Unas preguntitas. ¿Cómo puedo saber cuál es el potencial que tengo? ¿Cómo podré saber? Dios no me va a mandar una notita, un WhatsApp, donde me diga, tu potencial es, te voy a llevar como evangelista a las naciones, te voy a poner como pastor de una iglesia, vas a ser el sucesor de Marcos Witt. No te va a decir eso Dios, tenés que poner a buscar. Dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Querés saber cuál es tu potencial? ¿Querés saber para qué Dios te llamó, aparte de para que no seas condenado eternamente? Y buscarlo al Señor en oración, lee la Biblia, prepárate, buscá del Señor y ahí surge. Yo siempre uso el ejemplo del fútbol. ¿Cómo se sabe, si son 11 los jugadores que entran a la cancha, para qué sirve un jugador? Porque hay 11 puestos, desde el arquero hasta el delantero principal, el número 10. ¿Cómo se sabe? ¿Viene por revelación? Lo sabe la persona que está jugando y el entrenador cuando entra a jugar a la cancha. Alguno quiere ser número 10, pero son excelentes arqueros, juegan en el arco. Hay otro que le gusta el arco y le llenan la canasta de goles. Entonces no, salí del arco porque no es tu lugar, pero a lo mejor en la defensa o adelante. Solamente se puede saber probando. ¿Cómo saber qué don tenés, qué ministerio tenés, cuál es tu potencial si no haces nada para el Señor? Nunca lo vas a encontrar. La segunda pregunta es, una vez que he descubierto, ¿puedo hacer realidad ese potencial? Sí. ¿Cómo? Creyendo que si Dios lo puso en mí es posible.
por lo menos yo creo que Dios no se equivoca. Si Dios me dijo, vos vas a hacer esto, no, Señor, ¿cómo no? Si yo te estoy diciendo, estamos como Jeremías, que se la pasó discutiendo con Dios, que soy muy jovencito, que soy esto, que soy aquello, como Moisés, que le puso no sé cuántas excusas a Dios, para hacer, hasta que Dios se enojó y le dijo, te voy a poner a tu hermano Aarón, pero vos te vas a ir a hablar con el faraón. Si Dios te dice, tenés que hacer esto, ¿cómo se te ocurre ponerte a discutir con el caso? Se equivoca Dios, parece que no se la sabe toda. Trabajando para que se haga realidad, porque también algunos descubren lo que es, pero no trabajan. A veces vienen, algunos reciben palabra profética, pero no la ponen en práctica. Una vez recuerdo hace muchos años un joven me dijo, pastor, estuvo fulano el otro día, estuvo ahí ministrando y me dijo que yo voy a servir a Dios, que Dios me puso para servirlo en la alabanza. Y yo, en ese caso, sabía que no era su lugar. Servir al Señor puede servir, de hecho lo sirve al Señor. Entonces, tampoco le podía decir, no, está equivocado, porque le iba a echar un balde de agua fría. Le dije, bueno, trabajá entonces ese llamado, trabajá esa palabra, prepárate. Pasaron 20 años y no sabe tocar igual que yo ni el timbre, pero el Señor lo puede usar en otra cosa y lo usa. Pero tenemos que tener cuidado, porque a veces creemos que puede hacer algo y no es. Pero si Dios te dijo, sí, eso es seguro que va a funcionar. Dependiendo del Espíritu Santo, ¿quién mejor que Él para guiarnos? No hay nada, ni nadie. Lo dijo Jesús, Él los va a guiar a toda la verdad, el Espíritu Santo. Y perseverando a pesar de los fracasos o las demoras, porque a veces yo quiero, el Señor me llamó a ser evangelista, así que ya quiero hacer mi campaña con 1 millón de personas que me escuchen, como Billy Graham, como Anacondia. No, para cachito. ¿Dios te llamó a ser evangelista? Bueno, anda a predicar a tu vecino. Después, fíjate si conseguiste un megáfono y andar a la plaza de la esquina. No, yo tengo que predicar en Luna Park. Esperá, ya te va a llegar ese día. Pero si ya hoy quería ya, entonces hay que perseverar. Hay una pregunta que es importante. ¿Puede haber algún potencial negativo en mi vida? Prestemos atención porque puede haberlo. Algunos tienen un potencial de rebeldía, ciertas cosas que saben que tienen que hacer y no las hacen, tienen el potencial de estar mirando y criticando a otros en vez de hacer lo que tienen que hacer. Hay que sacarse eso de encima y decir, no, esto no tengo que permitir que siga, porque si no, me va a llevar por mal camino. Y les puedo asegurar que eso se puede hacer. Con firmeza y confiando en el Señor y en el Espíritu Santo, uno dice, no. Por ejemplo, un joven puede decir, mi padre era un mentiroso, o mi madre era una mentirosa. Y obviamente yo voy a heredar eso, porque un potencial ya está en mi vida. Si mis padres eran mentirosos, yo voy a ser un mentiroso. Se planta en oración delante del Señor y dice, yo voy a decir siempre la verdad. Y hace un pacto con el Señor y vence ese potencial negativo. Le doy ese ejemplo como cualquier otro puede ser. ¿Qué decisión voy a tomar? Y con esto terminamos. Recordemos la parábola de los talentos. El Señor entregó a cada uno lo que podía administrar conforme a sus capacidades. Esto nos confirma que todos tenemos posibilidades. Hay un potencial en nosotros y tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos a hacer realidad el sueño de Dios para nuestra vida. Ese proyecto que nació en su corazón, en el corazón de Dios, aún antes de la fundación del mundo y que puede ser realidad y si estamos dispuestos a pagar el precio. Hay que pagar un precio. Si ustedes quieren ser un deportista famoso, quieren ganarse la medalla de oro en las Olimpiadas, son 4 años de entrenamiento. Y a lo mejor se van a las Olimpiadas y no traen la medalla de oro, la de plata o la de bronce. Pero en la próxima, otros 4 años y por ahí traen la medalla de oro. Tiene precio. Es triste ver a tantos cristianos que desperdician lo que Dios les confió porque solo les interesa correr tras sus propios deseos, dejando las cosas verdaderamente importantes por correr tras cosas que ni siquiera son urgentes. A veces el trabajo, el estudio, que no son malos en sí mismos, pero que no tienen que ocupar el lugar del Señor, o las relaciones con otras personas. Desarrollar el potencial que Dios depositó en cada uno de sus hijos requiere una entrega absoluta
donde Él, el Señor, sea absolutamente el Señor de todo. Cuerpo, alma y espíritu, tiempo, talento, posesiones, en fin, todo, absolutamente todo. Así como algunos entrenadores ven el potencial en alguna persona y se ponen a trabajar para que ese potencial se transforme en realidad, de la misma forma Dios sabe cuál es nuestro potencial. Tenemos que dejar al Espíritu que transforme. Pidámosle que podamos descubrirlo y que Él ponga en nuestro camino a quienes nos ayuden a descubrirlo y desarrollarlo. Recordemos que para Dios todo es posible. No existen imposibles para Él, ni tan siquiera cosas difíciles, como dice Jeremías 32, 17. Yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente. ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? Para llevar fruto, para que la semilla que Dios puso en nosotros y que puede llevar abundante fruto, según la parábola del sembrador, a 30, 60 o hasta 100 por uno, es necesario caer en tierra y morir, que es lo que muchas veces nos cuesta. No quiero morir a mi yo, a mi orgullo, a lo que a mí me parece. Recuerda que tú puedes saber cuántas semillas tiene una manzana, pero solo Dios sabe cuántas manzanas hay en una semilla. Yo agarro una manzana, la parto, separo y digo, acá hay 20 semillas, 17 semillas. Dios ve esa semilla y dice, si la sembras, ahí hay 1.000.000 de manzanas. Él sabe todo, lo que yo tengo que hacer es poner mi potencial a su servicio y el fruto lo va a dar Él. Dios sabe cuántas manzanas hay. Si quieres averiguarlo, deja a Dios actuar. Es tiempo de creer y obrar. Falta muy poco para el día en que tendremos que rendir cuentas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores en el tribunal de Cristo. ¿Qué le vamos a decir cuando el Señor diga, y el potencial que puse en tu vida, y el proyecto que yo tenía para hacer a través tuyo, qué pasó? No perderemos la salvación si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo. Perderemos la recompensa, perderemos el gozo de llevar fruto para el Señor. Que Dios nos bendiga, descubramos el potencial y lo pongamos en práctica, trabajemos en él, lo desarrollemos y quiera Dios que de este grupo que está acá esta mañana y de otros que no han venido salgan pastores, misioneros, evangelistas, músicos, adoradores, todo lo que quiera que tenga que ver con el ministerio del Señor. Y también en otras áreas que no son específicamente las teológicas, también se cumple el potencial que hay en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie para orar.